Hola amigos del canal, ¿cómo están? Primero les quiero comentar que este canal ha cambiado de nombre, de Relatos desde la Oscuridad a Relatos a Ciegas. Así que pueden suscribirse y darle un me gusta al próximo video que veremos, que es la continuación de la historia de las ratas. Capítulo 3. El cementerio. Después de bajarse en la estación 15 del metro, se encaminaron al cementerio que estaba a unos pasos. La noche era muy oscura, una brisa helada calaba hasta los huesos, pero a pesar de aquello los 7 alumnos y los 2 profesores estaban en la entrada del camposanto. Solo aguardaban que uno de los vigilantes viniera a abrirles el portón principal. El profesor que estaba a cargo del grupo se llamaba Oscar. Él les había dicho que apagaran o pusieran en silencio sus celulares para tener una experiencia más emocionante. Oscar contaba con 35 años, medía un poco más de 1,70 m, piel morena, ojos castaños, cabello negro y rizado. Estaba casado por segunda vez luego que su primera esposa falleciera por una enfermedad. Había tenido una hija con ella y era la viva imagen de su madre. La pequeña, el único rasgo que sacó de él, fue su pelo rizado. Claro que la niña lo tenía de color rubio. Finalmente el guardia llegó a abrirles el portón enrejado, con una seña de la mano los hizo pasar. Una vez dentro, cerró la entrada. ¿Quién está a cargo del grupo?, preguntó el hombre. Oscar se adelantó a los demás y le dijo al guardia que él era el responsable. El hombre asintió. Luego de algunas recomendaciones el guardia los guió hasta la caseta de los vigilantes. Ahí les presentó a su compañero y a la persona que los guiaría por el camposanto. Los 7 alumnos que no contaban con más de 18 años bromeaban entre ellos. Eran 2 chicas y 5 muchachos. La otra persona que iba a cargo del grupo era una profesora de unos 40 años, más baja que Oscar y con gran afición a temas esotéricos. El guía les entregó a todos una credencial y les indicó que lo siguieran. El cementerio tenía una avenida central asfaltada y de un ancho de unos 15 metros, también estaba alumbrada por faroles. Cada cierta distancia salían desde ella unas calles en perpendicular. Mientras se alejaban de la entrada, el ruido de la ciudad se atenuaba. Pudieron vislumbrar los primeros mausoleos. El guía les explicaba que la tumba más antigua era de 1819, y que el edificio que estaba a la derecha era el mausoleo familiar del primer presidente. También les contó que la necrópolis era de dimensiones enormes, que vista desde el aire parecía una gran ciudad, con mausoleos que daban la sensación de ser edificios. Si cualquier persona se mete aquí sin un mapa, se puede perder, sobre todo en la noche, les contaba el hombre, y ellos se sumergían más y más en el ambiente del lugar. Después de recorrer un par de horas el cementerio, llegaron al lugar más antiguo. Había sido esa parte construida desde el comienzo. Se sentaron junto a una pileta para descansar, tomar agua y comer algo. Si ustedes miran al frente, verán un mausoleo con forma de pirámide. Ahí se ha sepultado un migrante egipcio, les dijo el guía indicándoles la monumental construcción. El hombre estaba contándoles la historia de ese lugar, cuando en forma sorpresiva se cortó completamente la luz. 2 de las 3 mujeres dieron un sobresalto, y más de uno de los hombres se inquietó. Tranquilos, me voy a comunicar con la caseta de los guardias para saber qué pasó, dijo el guía. Mientras el hombre sacaba el radio, Oscar tranquilizó a los alumnos, les dijo que todo iba a ir bien. Después de 2 intentos el guía no se pudo comunicar con los guardias. Decidió entonces regresar a la entrada principal y se lo comunicó a los demás. Unos minutos después uno de los guardias se comunicó con el guía y le dijo que estaban viendo el origen del corte de luz. Gabriel llevaba 3 años trabajando en el cementerio como guardia, era un joven de unos 28, y ese día le tocaba el turno de noche. Su compañero, que era 10 años mayor, lo mandó a revisar los tableros eléctricos pues todo el sistema se había quedado sin energía. Se fue refunfuñando en contra de su compañero, iba pateando las piedras y diciéndose: es un abusador este tipo, se aprovecha de mí, solo porque lleva más tiempo trabajando aquí que yo. Llegó a la caseta en donde se hallaban los controles eléctricos, abrió la puerta y se introdujo en él, caminó hacia la pared en donde estaban los tableros. Algo le llamó la atención en el piso, se agachó y descubrió un trozo de cable tirado, parecía que lo hubieran mordido.
luego de unos segundos se incorporó. Sacó unas llaves y procedió a abrir la caja de los circuitos. Al alumbrar el interior vio que todos los cables habían sido arrancados de cuajo. Quedó sorprendido por este descubrimiento y cuando tomó su transmisor para llamar a su compañero, le saltaron dos ratas enormes a la cara. Mauricio aguardaba en la caseta de los guardias a que su compañero reparara la falla de la luz. El muchacho ya se había ido hace más de 15 minutos. Mientras esperaba, salió a fumar un cigarrillo. Menos mal que no fui yo a la caseta de los controles eléctricos. Esto es para que aprenda a respetar la antigüedad, decía Mauricio riéndose de su joven compañero. En ese momento escuchó el grito del otro guardia que lo llamaba en forma aterrorizada. Mauricio, ayúdame. ¿Qué le habrá pasado a Gabriel? Siempre tengo que solucionarlo todo yo. Mientras decía esto, apagó el cigarro con rabia y se encaminó hacia donde lo había llamado el joven. A medida que se acercaba, los gritos del otro guardia iban aumentando y Mauricio se echó a correr. Cuando entró al cuarto de electricidad, vio como varias ratas de un tamaño desmedido estaban sobre Gabriel mordiéndolo. El pánico se apoderó del hombre, se dio la vuelta y salió corriendo hacia la caseta. Una vez que llegó allí, cerró la puerta con llave. El guía trataba de orientarse en la oscuridad. No había llevado linternas pues pensó que no hacían falta, solo se alumbraban con las luces de los teléfonos celulares. Estaban en la parte más antigua de la necrópolis, y por lo tanto la menos cuidada. Habían nichos y una que otra tumba semiabiertas por el paso del tiempo y la falta de mantención. La noche era cerrada, las luces de la ciudad no llegaban hasta ahí, solo sonidos de un que otro búho, de un par de murciélagos pasando sobre sus cabezas, y de otros bichos que se movían entre las tumbas. Los adolescentes que minutos atrás bromeaban con la situación, ahora estaban más nerviosos. Oscar se quedó un poco retrasado del grupo pues le pareció escuchar unos gritos a la distancia. ¿Qué pasa, profesor?, le preguntó uno de los alumnos. Nada, Benjamín, vamos con los demás, le respondió Oscar y echaron a caminar para no quedarse atrás. En los vagones del metro que habían quedado detenidos en el túnel, se desató el caos y el terror. Las ratas finalmente lograron entrar a los carros. Muchas personas fueron atacadas por esos enormes roedores que en muchos casos tenían el tamaño de un gato casero. Luisa y Laura pudieron salir a duras penas cuando las personas en su desesperación rompieron las ventanillas. Ambas se echaron a correr por el túnel hacia la siguiente estación. Toda la gente se empujaba y los más histéricos botaban hasta a los niños pequeños. La vecina de Luisa había recibido un mordisco en una pierna. La joven enfermera lo único que pudo hacer por el momento fue darle los primeros auxilios. En ese frenesí pudieron llegar a la estación. Allí la situación no era mejor, había gente tirada en el suelo y con heridas, en muchos casos graves. También vieron una gran cantidad de ratas, negras, con los ojos rojos, de un tamaño enorme, de sus hocicos les salía una baba verde y apestosa. Los guardias y policías que estaban allí, trataban de sacar rápidamente de ese lugar a las personas, a la vez les disparaban a los roedores. Estos no parecían sentir los disparos porque ni se inmutaban, solo cuando les daban un tiro directo en la cabeza caían abatidos. Mauricio estaba aterrorizado encerrado en la caseta de los guardias, había tratado de llamar por el teléfono fijo del cementerio a las autoridades, pero luego de varios intentos descubrió que los cables telefónicos se hallaban cortados a mordiscos. Se arrepintió de no haber comprado un móvil nuevo, ya que el que tenía estaba estropeado, y la compra la estaba aplazando. Él se sentía seguro en ese lugar hasta el momento, confiaba a que el guía llegara luego con los visitantes. En ese instante recordó el radiotransmisor que estaba en el escritorio. Se acercó y abrió el cajón, metió la mano. En ese mismo instante una rata negra, con los ojos rojizos, de tamaño gigante y con unos dientes afilados le arrancó de cuajo 3 dedos de la mano. El dolor que sintió fue enorme, un gran chorro de sangre le brotó de los muñones de los dedos, y cuando se hizo hacia atrás, otra rata le saltó al estómago. El animal se afirmó con las garras y afilados dientes al hombre. Los dos profesores junto a los 7 alumnos, más el guía estaban casi por salir de la zona antigua del Camposanto. En ese momento una de las chicas sin querer se resbaló y cayó hacia un lado. Al rodar por el suelo trató de afirmarse en un borde de una tumba que estaba abierta.
pero la humedad hizo que cayera dentro del hoyo. Un golpe seco se escuchó cuando ella llegó al fondo, el mismo tenía un par de metros de hondo. Los demás que la habían visto caer corrieron hasta allí, con las luces de los celulares, alumbraron al fondo. Desde donde estaban pudieron apreciar que la joven había quedado muy lastimada, un hilo de sangre le salía desde la boca, sus quejas de dolor eran intensas, pero vieron que la pierna derecha estaba en un ángulo poco natural. Los estudiantes que ya estaban nerviosos, ahora lo estaban más por el accidente de su compañera, trataron de ver en cómo podrían sacarla de ahí sin lastimarla. Creo que no tenemos otra alternativa, dijo el guía. Todos lo miraron con recelo, y agregó, hay que llamar a urgencias, no podemos sacarla nosotros solos, la podríamos dañar al hacerlo. Mientras hablaba sacó el transmisor. Luego de 2 intentos fallidos de comunicarse con la caseta de los guardias, prendió su móvil para llamar directamente a los servicios de urgencia. Como si todos se hubieran puesto de acuerdo, hicieron lo mismo. Inmediatamente los teléfonos comenzaron a recibir mensajes de WhatsApp, todos se dirigieron a la aplicación. Las fotos y los videos mostraban distintos lugares, en cada uno de ellos había miles de ratas negras y enormes, atacaban a la gente sin más. Oscar veía todo eso con incredulidad, hasta que miró el WhatsApp de su hermano. Oscar, no vayas al cementerio, no me creerás, pero miles de ratas están atacando y matando a las personas. El profesor no comprendía qué ocurría, le respondió con un mensaje de audio a su hermano. En ese momento comenzaron a escuchar unos chillidos que venían desde algún lugar atrás de ellos. Automáticamente, todos se giraron a la vez, en ese instante vieron muchos pares de ojos rojos viniendo hacia donde estaban. Por instinto él se arrojó al hoyo en donde estaba la chica accidentada, como pudo la cogió, a duras penas pudo salir con ella, el guía ayudó a tomarla y entre ambos la llevaron. Todos se echaron a correr, el guía pisó mal, tropezó en un saliente y cayó en forma estrepitosa. Oscar, que no esperaba eso, también cayó de rodillas y la chica herida quedó tendida junto a él. Los gritos de todos se mezclaron con los espantosos chillidos de los roedores. La poca luz del lugar les permitió ver a los animales que estaban a menos de 20 metros. Oscar se levantó rápidamente e intentó tomar a la joven en brazos. Ahí saltó una rata sobre él directo a la cara de la lesionada. Ella gritó de dolor cuando el animal le hincó los dientes en la nariz. El profesor le dio un golpe con el dorso de la mano, pero este se giró con un trozo de carne en sus mandíbulas y le hizo frente. Cuando Benjamín tomó una piedra para aplastar al roedor, llegaron el resto de los animales. Jorge llevaba 15 minutos tratando de salir del atasquedero en que se había convertido esa avenida por el ataque de miles de ratas, pensando en cómo regresar a la estación del metro. La gente corría para todos lados, y por otra parte los servicios de emergencias trataban de manejar la situación. En ese momento de tensión le llegaron 2 mensajes a su móvil. Sacó el teléfono, lo desbloqueó, y miró el WhatsApp. Jorge, soy Luisa, estoy en la estación del metro. Hay cientos de ratas aquí, ven a ayudarme. Decía uno de los audios, se escuchaba de fondo el caos. Jorge, estamos atrapados en el cementerio, unas ratas invadieron el lugar y nos han atacado, una de las chicas murió y hay heridos. Decía el otro mensaje de audio mandado por su hermano. El joven se quedó en su motocicleta mirando ambos WhatsApp. Dale un me gusta y suscríbete al canal, Relatos a Ciegas.